Estamos otra vez, ya empezamos este lunes que viene con un montón de propuestas interesantes y ahora empezamos con la primera de los espacios de experiencia. Podríamos decir mesas, pero me parece como que una mesa en este contexto es medio raro, así que lo más parecido que encontramos fue esto de vernos en las pequeñas pantallitas que nos propone el Zoom y a partir de ahí generar una charla con 4 mujeres que nos van a contar un poco su experiencia y sus trayectorias de buscar algo creativo, algo que tenían, que les gustaba y convertirlo en su trabajo, ¿no? En ver cómo de alguna manera esto que a veces no parece algo tan tradicional o tan dentro de lo que uno dice que va a hacer cuando es chico o chica y de repente se convierte en lo que hacen como medio laboral. Bueno, lo primero que por ahí vamos a presentarnos nosotras. Yo soy Silvana Menuti, soy parte de la Subsecretaría de Juventud y me acompaña también Juli. Juli, preséntate vos. Bueno, yo soy Julia Orne, también soy parte de la Subsecretaría y bueno, trabajando ahí con este equipo de trabajo en estas temáticas que están muy buenas y sirven para que otros también puedan visualizar que no hay un solo camino posible, sino un montón, diversos. Bueno, y nosotras vamos a estar acompañando esta charla con ellas 4. Igualmente se está transmitiendo por Facebook y la idea es que si quieren interactuar o todo está el equipo viendo las preguntas o los posibles comentarios para trasladárselos a las chicas y hacer una charla un poquito más entre todas y todos, más allá de la virtualidad. Bueno, vamos a empezar primero conociendo un poquito de cada una. Voy a ser muy hacia lo aleatorio y tratar de ser amigable. ¿Alguna quiere empezar contando quién es y por qué está acá? ¿Cómo están? Bueno, primero que nada, gracias por el espacio y gracias por todo su trabajo siempre con nosotros. Yo soy Dana, soy emprendedora y soy ilustradora de Neuquén. Bueno, sigan, a ver, así como Hola. si nos estuviéramos... Hacemos rondita de presentación y después ya nos metemos de lleno en los recorridos de cada una, si les parece. Bueno, me presento yo. Hola, soy Carolina. Yo soy cosmetóloga cosmiatra y mi emprendimiento tiene que ver con esto, con por ahí poder enseñar y aprender a cuidar la piel, más allá de cómo se vincula mucho mi emprendimiento a algo estético o una belleza hegemónica. Aprender más allá de eso a cuidar la piel es una cuestión de salud. Así que, bueno, por ahí va mi emprendimiento. Buenísimo, gracias. Anita, ¿querés ir vos? Bueno, hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, por la propuesta. Yo soy profe de yoga, soy dula, acompaño a mujeres que están embarazadas en su proceso de gestación, parto y puerperio. Pero bueno, digamos que estoy entre esas dos cosas. Y bueno, soy profe de yoga para embarazadas también. Complementarias, digamos. Sí, ambas se complementan. Bueno, gracias, Anita. ¿Mica? Hola, Mica, tengo 30 años, soy profesora de yoga y justo Juli me preguntaba hace cuánto y tomamos la cuenta de que son casi 10 años de clase. Y si bien este es mi trabajo, igual soy bastante multifacética y bueno, eso era lo que tenía ganas de compartir, de cómo fue ese recorrido y siempre tuve ahí como hoy toda la vida. Mica, se te escucha un poco bajito. Capaz, el volumen capaz que está un poco bajo. A ver. Esperame a ver de última si no voy a buscar. Bueno. No, ahí estás mejor, sí. Ahí si te pones más cerca está mejor. Bien, decía eso, que soy profesora de yoga y que bueno, que igual tuve un recorrido de bastantes desvíos y vueltas al camino, pero bueno, con esa profesión de por medio. Buenísimo. Bueno, tenemos un poquito de cada cosa. Buenísimo, ahí.
la multifaceticidad. Bueno, ¿les parece que nos metamos de lleno en un poco que cada una, la idea es que puedan ir contando cómo fue, digamos, qué herramientas, cómo fueron las decisiones, y un poco decíamos quizás 3 momentos que puedan ubicar cada una en su recorrido pasado que fueron significativos y que hacen a que hoy hayan llegado a este lugar en el que están ahora, ¿no? Del pasado a ahora, digamos, ¿qué 3 momentos pueden ubicar como momentos claves, significativos de decisión para haber llegado acá? ¿Les parece? ¿Vamos con esa ronda? Buenísimo. No. Dale. ¿Dana? Bueno, sigamos ese, Sí, sigamos, vamos claro, el orden en el que se Dale. presentaron, así con eso ya ordenamos. Dana, ya después estaba Kat. yo pensando. ¿Cómo están? No, estaba pensando en lo que decía, creo que Mika, de que está hace 10 años con el emprendimiento, o sea, trabajando en su proyecto, y yo realmente empecé hace 2 años. O sea, soy bastante, o sea, sigo pensando que soy bastante novata. O sea, hay algunas cosas que todavía estoy aprendiendo, pero ya siento que un poco se está formalizando el emprendimiento, asentando bastante. No sé, 3 momentos del emprendimiento, y bueno, al principio yo empecé en el 2018 y empecé bueno, por una cuestión de unos problemas sentimentales que tuve, como que traté de canalizar por algún lado todos mis sentimientos y bueno, y entonces yo siempre fui muy creativa. Entonces descubrí que a través del arte yo podía comunicar a otros lo que yo sentía. Entonces empecé con el arte a full, o sea, si bien toda mi vida me encantó dibujar y escribir y pintar, hace 2 o 3 años nomás empecé a publicar, o sea, a mostrar a los demás lo que yo hacía. Así que por ahí un momento sería cuando empecé a subir dibujos o ilustraciones a Instagram. O sea, como que igual, A compartirlos. claro, a ser vista, digamos, porque pasa muchísimo que muchos artistas son asombrosos y tienen muchísimas obras y todo, pero no son vistos, o sea, no quieren ser, no quieren que los demás vean lo que hacen por una cuestión ya de, no sé, inseguridad o temor de esto no creo que sea lo suficientemente bueno. Y entonces mucho de eso influye en que los artistas se conviertan en emprendedores. Realmente no hay tantos artistas que se encaminen por el camino del emprendedurismo. O sea, entonces un primer momento sería cuando empecé a mostrarme a los demás y empecé a ver que había un recibimiento bastante positivo del otro lado. Entonces yo dije, bueno, genial, si a los demás les gusta lo que hago, esto es bueno. Y yo siempre tuve una cuestión de chiquita no sé, muy, muy comercial. O sea, cuando era chiquita, a los 8 años yo ya vendía mostacillas, o sea, hacía mis propios collares. Y, y nada, creo que ese es un primer momento, cuando empecé a ser vista. Otro momento también fue cuando empecé a asistir a las ferias, o sea, cuando empecé a descubrir que podía ir a ciertos lugares a mostrar lo que hacía y que las personas, o sea, podría haber una interacción con esas personas y tuve que formarme un montón en la parte de hablar con las personas y comunicar al mismo tiempo. Y no, o sea, tuve que atravesar un montón de conflictos en ese sentido, de, de entablar una conversación con una persona, no desde lo comercial, sino desde los valores de tu emprendimiento, lo que haces. No, bueno, hago esto y sale esto. Toma, lo creo, no. O sea, tuve que trabajar un montón la parte de la comunicación del emprendimiento hacia los clientes. Y eso fue todo el año 2019. Ferias, entablar conversaciones con gente que no conozco. Y un tercer momento podría ser cuando me uní al grupo Germinar el año pasado, en octubre por ahí, que fui a las primeras ferias. Y yo creo que eso fue un re significativo porque de ahí empecé a capacitarme muchísimo más en la estética del emprendimiento, la comunicación, cómo vender, cómo
demostrar mis valores hacia los demás, la estética de mis cuentas, de mis redes sociales, todo empezó a inclinarse más de la venta a transmitir a los demás con el emprendimiento. O sea, llegar a los demás, transmitir un mensaje, que no es lo mismo que vender un producto. Así que esos serían los 3 momentos, digamos, que yo fui transitando del emprendimiento estos últimos 2 años por ahí. Muy bueno. O sea, más, digo, alguna primera pregunta que se me viene es como esto, más desde lo exterior hacia afuera que hacia adentro, como que había un montón de cuestiones tuyas que ya las tenías más resueltas, ¿no? Y era más lo intersubjetivo, donde pusiste el foco para trabajar y salir con el emprendimiento. Claro, hay algunas cuestiones que ya, por suerte, ya estaban más transitadas interiormente, como Claro. como mostrarle a los demás, o pensar que lo que hago puede llegar a funcionar. Creo que ese es como un momento de inflexión, o sea, un momento definitivo cuando vos decís, bueno, tal vez esto lo hago bien, tal vez esto puede funcionar, veo que a los demás les gusta, y decís, bueno, tal vez esto lo puedo comercializar, tal vez esto puede llegar a los demás, puedo ofrecer este servicio. Yo creo que eso es lo que todos pensamos al principio. Así que sí, lo mío fue más como ya tenía arraigadas muchas cosas y solo fue, bueno, perfeccionar cómo poder transmitirlo a los demás de una manera que me entiendan lo que yo quería decir. O sea, que entiendan los valores de mi producto, que entiendan lo que hago y por qué lo hago. Todo eso tuve que capacitarme y hacer seminarios, cursos y todo para poder, claro, comunicarme bien con los demás. Eso justamente te iba a preguntar, digamos, ¿cómo fue ese proceso? Si lo hiciste sola, acompañada, digamos, buscaste ayuda. No. Sí, no, sola, obvio que siempre uno busca información y se capacita cada vez que puede, pero claramente emprender tiene todo un halo que lo rodea de cooperación y de colaboración, y yo creo que siempre asociándome a otras instituciones es que logré crecer. O sea, en un primer momento me registré en el registro de emprendedores en Cipolletti, y ahí trabajé con los feriantes en Cipolletti, con la municipalidad de Cipolletti, todo eso, la verdad. Y después con el Germinar, con la subsecretaría el año pasado, y ahí es que empecé, la verdad, a crecer muchísimo en todos esos aspectos. O sea, me ayudaron muchísimo a llevar el emprendimiento desde otra manera. Y bueno, mi familia, mis amigos, o sea, claramente, o sea, mi familia y mis amigos me han llevado a las ferias, me han ido a buscarme, o sea, realmente es un apoyo afectivo de tu familia, de tus amigos, que si no, no, la verdad que uno solo puede con el emprendimiento, pero realmente no, la verdad que tener a un montón de gente ayudándote es lo que te hace crecer, digamos. Claro, no se emprende solo, en realidad. No, o sea, si bien podés tal vez trabajar, hay un montón de aspectos que trabajas internamente, que tal vez no tengan que ver con los demás, sino por ejemplo cómo comunicar, cuáles son los valores que querés mostrar hacia los demás, cuál es tu misión con tu emprendimiento, los desafíos tanto emocionales o conflictos de estrés o situaciones, cómo las vas llevando. Sí, la verdad que hay un trabajo interno, pero realmente no se puede emprender sin la colaboración de los demás, realmente. O sea, es de mucha ayuda que instituciones o tus amigos o tu familia estén ahí para apoyarte al principio y durante. Y emocionalmente, ¿cómo fue tomar una decisión tan grande, digamos, de decir, bueno, voy para aquel lado en vez de ir para otro? Porque es como tirarte una pileta bastante grande, ¿no? De decir, bueno, voy a hacer esto, que capaz que lo venías masticando hace mucho tiempo, que lo venías trabajando internamente, pero bueno, lanzarte, digo, a nivel emocional, ¿cómo se jugó eso? ¿Cómo fue? O sea, realmente no hubo como momentos que yo recuerde de crisis. O sea, realmente fue muy natural el trayecto. O sea, realmente no lo pensé. Fue algo así. O sea, realmente no lo pensé. Solo di el paso, dije, genial, esto está bueno, me gusta, continúo. Bueno, surgió esto, lo tengo que arreglar. Bueno, y la verdad que fui acomodando cosas
hasta que llegué acá y realmente digo, bueno, ¿cómo llegué hasta acá? Pero no sé, no fue tan difícil la decisión de dedicarme a esto. Realmente creo que se fue cocinando inconscientemente durante mi vida y ahora que, bueno, tengo más edad y por ahí puedo, o sea, estás pensando, bueno, en cómo trabajar o de qué trabajar o eso, bueno, empezás a ver qué te gusta y qué no. Y realmente estás en una etapa de tu vida en la que te das cuenta cuando no querés dedicarte a algo u otra cosa. Pero sí, hay mucha crisis en pensar eh, si te va a ir bien. O sea, si te va a ir bien siendo emprendedor. Realmente no pensaba cuando era chica decir, ay, sí, quiero ser emprendedora, nos va a ir súper bien, es una carrera que el mundo elige un montón. No, realmente hace 3 años creo que el concepto empezó a formularse en mi cabeza. Realmente no pensaba que era una posibilidad. O sea, yo realmente estoy estudiando en la facultad a la par que estoy trabajando, o sea que eh, tengo que llevar esas dos cosas, así que sí, fue difícil remar las ambas cosas. ¿Seguimos o hacemos ronda? Sí, porque da para... Bueno, una pregunta que me viene es, digamos, ¿qué herramientas tuviste que vos conjugar? Porque emprender, digamos, implica un montón de cuestiones, como vos estás diciendo. Uh-huh. ¿Qué herramientas podías identificar que tuviste que unificar para llevar adelante esto? Vos recién contaste que estabas trabajando y estudiando, por ejemplo. O sea, ahí ya tenemos dos cosas, pero ¿a qué recursos, qué herramientas, qué capacidades tuyas, habilidades tuyas crees que tuviste que conjugar para llevar adelante esto? Bueno, primero que nada, bueno, yo en mi caso es especial porque estoy estudiando. Hay mucha gente que se dedica plenamente a su emprendimiento y me parece asombroso. ¿Y estás Está genial. estudiando algo en relación a esto? No, más o menos. La verdad estoy estudiando para ser profesora. Así que sí, realmente puede que tenga que ver. O sea, siempre me orienté a lo creativo y soy muy multifacética, así que realmente, y soy maestro mayor de obra. Así que un poco de todo. No, herramientas, o sea, que tuve que pulir realmente. La parte creativa siempre se puede aprender más cosas desde lo creativo. Eso siempre. Pero realmente tuve que aprender cómo gestionar mi tiempo. Tuve que aprender a delegar muchas actividades a otras personas. Pero bueno, eso fue totalmente enriquecedor. Realmente no... siempre es un poco conflictivo delegar porque uno quiere tener mucho control sobre todo lo que ronda su producto. Pero bueno, esas cosas importantes, el tiempo, delegar, confiar en los demás. Eh, sí, básicamente. Y, o sea, cuando yo empecé no tenía ni experiencia ni contactos en el tema y tuve que ahondar un montón, preguntar un montón, tenía muchísimas dudas en ese sentido de cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, dónde consigo esta cosa, dónde se puede feriar o cómo se hace, un montón de dudas realmente, que fui ¿Y ahí cómo fuiste perfeccionando. despejando esas dudas, digamos? ¿Cómo te acercaste? Como para también, digamos, que quede Sí. estas herramientas que, bueno, tuviste que salir y encontrarte y buscarlas, o sea, ¿cómo fue eso? Y si realmente creo que vas como de a poco, ¿no? O sea, conoces a alguien tal vez que hace lo mismo que vos y a veces eso puede ser bastante difícil. O sea, realmente, por ejemplo, yo al principio no conocía a muchas personas que vendieran sus dibujos. O sea, realmente era aún sigue siendo un campo muy deshabitado. Así que, bueno, hasta que pude encontrar una suerte de comunidad, recién fue hace unos pocos años, o sea, gente que se interesaba por el arte y fui indagando, ajá, ¿y qué recursos utilizás? ¿Con qué programa haces tal cosa? Y bueno, y fui tratando de aprender, pero realmente es un poco difícil al principio porque te sentís bastante sola. Y bueno, y ahí entran tal vez varias instituciones o varias organizaciones que, o
sea yo, o bueno, otros emprendedores que te pueden contar su experiencia, para que, bueno, ahí digas, ajá, bueno, puedo arrancar por ahí, pero realmente no, fue todo un trayecto de ir yo descubriendo cosas, por mí misma o por los demás, hasta que pude integrar todo. Le vamos a preguntar a Caro, a ver cuáles son esos momentos por ahí donde, o tres, si tenés esos tres hitos, tres cosas que te llaman la atención de mirándote, repensándote, Caro, y cómo llegaste hasta acá, ¿no? Cosmiotra, así se dice, ¿no? Sí, en realidad, por ahí para marcar 3 momentos podría decir que el primero fue cuando no sabía qué estudiar y estaba estudiando algo porque había que estudiar y me puse a hacer cursos, y en un curso de maquillaje, porque yo quería aprender maquillaje artístico, porque quería aprenderlo, no tenía nada que ver con un trabajo, tuvo una parte muy importante el cuidado de la piel. Y en un curso que hice siguiente a eso, en una capacitación, escuché esto de que cuidar la piel es cuidar nuestra salud. Entonces ahí dije, ¿es esto lo que quiero hacer? Y empecé a estudiar en función de eso. Yo este curso lo hice en noviembre y en diciembre me inscribí en la facultad para hacer la carrera. Yo ya fui medio decidida que ese era mi trabajo, eso iba a ser mi trabajo. Pero bueno, la gran decisión fue cuando me puse el primer gabinete y cuando empecé a trabajar de esto, ¿no? Que empecé en diferentes lugares durante 2 o 3 años mientras hacía la carrera, porque en realidad la cosmetría, la cosmetología acá no está regulada, pero en Santa Fe, que es donde estudié, sí, esta carrera acá se hace un curso y en 4 a 9 meses sos cosmetóloga. En la carrera son 3 años, así que mientras, como yo ya había hecho el curso, mientras estudiaba la carrera también trabajaba acá, y iba trabajando en diferentes lugares. Creo que el segundo momento, así como muy importante, fue cuando decidí que no quería trabajar más en esos lugares porque no estaba haciendo lo que yo quería. Ahí fue como un momento bastante decisivo el decir, no, yo estoy trabajando de algo que no quiero hacer, estoy haciendo cosas que no quiero. Y fue ahí cuando alquilé el gabinete, hace 2 años más o menos, y ahí empecé como a trabajar haciendo más lo que yo quería y no dependiendo también de los horarios, porque cuando estás trabajando también en otra cosa, te genera cierta culpa no cumplir con las otras personas, aunque estés haciendo algo que no te gusta, en no estar. Entonces ahí arranqué con el gabinete, trabajando en las escuelas, que era realmente lo que quería. Y bueno, hace también 1 año entendí que para eso necesitaba estudiar otras cosas que no tenían que ver con ser cosmetóloga, con el cuidado de la piel, que es más o menos también, como decía Dana, el momento en que aparece Germinar, y yo también empiezo ahí a meterme y a hacer cursos ahí, y empezamos a darnos cuenta que emprender no es solo hacer esa partecita que es la que más nos gusta por ahí. En mi caso no es tener a una persona en la camilla y tocarle la cara o estar hablando del cuidado de la piel, sino que hay que aprender sobre números, sobre comunicación, sobre un montón de cosas que por ahí dejamos de lado al principio, pero si queremos realmente vivir cuando tenemos un emprendimiento, que es generar plata también con esto que hacemos, hay que aprender un montón de cosas más. Así que esos para mí fueron 3 momentos. Y hay uno que sucedió ahora, que por ahí no es decir mirar tan lejos, sino que es ahora, la semana pasada, ayer, antes de ayer, cerré ese primer gabinete porque ya no me estaba generando ni la felicidad y no me estaba dejando avanzar. Entonces, con todos estos cambios, este último cambio fue para seguir avanzando y seguir metiéndome en lo que quiero hacer, que hoy está en la virtualidad. Esos por ahí para mí son los momentos más importantes en esto de emprender y mi emprendimiento. En transformar algo que te apasiona, que te gustó, o con lo que te sentís identificada en tu trabajo, y estamos compartiendo uno de esos hitos, me parece, porque si fuese una semana todavía la estás transitando. Y
creo que tiene que ver con esto de compartir, ¿no? De encontrar las redes y esas cosas. Vamos por ahí a pasar a mí, casi ya no se nos va tanto el tiempo, pero después les voy a hacer una pregunta a cada una, pero no les voy a decir así. Después la responden cada una rápido. Pero gracias, Caro. Mica también. 3 momentos, 3 hitos que te trajeron hasta acá. Bueno, 3 momentos. En realidad, creo que fue un ejercicio para nosotras como emprendedoras. O sea, si bien estamos hablándole a las juventudes, fue eso, como una forma de valorar también esos caminos. Yo toda mi vida, hablo de toda mi vida hasta los 17, 18 años, pensaba que iba a ser actriz y que iba a estar ganando premios Oscars, Emmys, iba por ese lugar. Entonces primero empecé estudiando teatro. Antes de por ahí, o sea, toda la vida había hecho cositas de teatro, de música, de danza, pero a los 15 años mi mamá me llevó a una clase de yoga, medio que porque no se animaba a ir sola, no por, por otra cosa. Ella no siguió yendo y yo empecé a ir eso con 15 años. Después, mi primera experiencia de estudiar fue teatro en Fisque Menuco, y ahí tenía el centro de yoga a 2 cuadras e iba también a tomar clases de yoga. Me pareció al principio como esta posibilidad de habilitar el cuerpo para todo lo expresivo. Y después me fui a estudiar a Buenos Aires teatro, o sea, dejo Roca, me voy a Buenos Aires y otra vez en el centro de yoga pasaba más horas que en el espacio educativo. Así que ahí, digamos eso, como que en ese momento en Buenos Aires me encuentro con el método que me gusta para dar clases, que me gusta de yoga, y ahí es donde me veo diciendo, bueno, daría clases, conozco a una profesora y a toda una comunidad de Ashtanga que fue, nada, me potenció un montón, porque estaba esto de la profesora, la maestra que creía en vos también, y que nada, que me daba todas las chances, como yo tenía llave del salón, hacía el instructorado y el profesorado, daba clases ahí, así que siempre como muy habilitada la experiencia. Después, el segundo puede ser, como por una cuestión de biografía, me vuelvo a Neuquén con ya 22 años, porque mi mamá tenía una enfermedad, tenía cáncer, entonces me vuelvo acá. Cuando vuelvo yo tenía todavía esta chispa de que había que tener una carrera universitaria, ¿bien? Si bien tenía esto que era un trabajo, tenía que lograr una carrera universitaria porque mis padres trabajadores no lo habían podido hacer porque tuvieron que seguir trabajando, entonces yo tenía que venir a hacer eso que era una carrera universitaria. Empiezo a estudiar Ciencias de la Educación, pero en todo momento seguí dando clases, ahí en Ciencias de la Educación estoy unos 2, 3 años, o sea que es una formación al mismo tiempo, porque fue la primera vez que empecé a dar clases sola, sin esta profesora, sin toda esta escuela, en lugares, esto que decía recién la compañera Caro, de trabajar subalquilando espacios. Y bueno, a mí Ciencias de la Educación en ese sentido, si bien todavía no la terminé, me abrió muchísimo la cabeza para pensar, nada, algo que tiene súper interesante la Argentina, que es la educación y la salud pública, y como que surgieron esa idea de proyectos a lo largo de poder llevarlo a esos lugares. O sea, si bien yo tuve las posibilidades de acceder a esos talleres pagos y yo trabajo de forma privada, digamos, como con gente que me paga, de poder llegar a ese tipo de espacio. Y después el tercer hito tiene que ver otra vez con la biografía, porque fallece mi mamá en el año 2017. Pasan 2 cosas importantes en ese año que a mí me marcan, que es que dejo en 2016 Ciencias de la Educación para trabajar un montón, ahorrar e irme de viaje a India. Era como, bueno, estoy cansada de que me cuenten cómo es el yoga en la India, me voy a ir a ver cómo es el yoga en la India. Me fui, estuve 3 meses, estudié, conocí gente de todo el mundo, y cuando volví en ese mismo año pasó este suceso, digamos, de que fallece mi mamá, no sé, vuelvo en abril y en septiembre ella fallece. Entonces, en ese año, digamos, hago el cambio bisagra de abrir la casa que heredo como espacio de trabajo. Reformé todo, decidí que no quería trabajar más, digamos, subalquilando espacio, y empiezo a trabajar en mi propio lugar. Y bueno, ese fue un cambio porque pasé a ser emprendedora, si bien ya lo era, había otra facilidad esto de alquilar el espacio, porque estaba siempre la queja como, che, pago, pero no me hacen difusión, pago y tengo que llegar y limpiar. Acá era,
si bien no estaba pagando, pero era, bueno, poner en orden todo lo que son números, limpiar, ordenar, ser mi propia secretaria, activar las redes sociales. Yo empecé eso cuando tenía 22 años, en 2012, vos pegabas afiches en las dietéticas, en los espacios artísticos, subías un flyer a Facebook, y ahora todo pasa, o sea, esto de que la vidriera es internet, es Instagram, así que bueno, en la pandemia eso sigo dando clases en el mismo lugar, pero bueno, sin gente, digamos, pasó a ser solo espacio de vivienda, y no estoy dando clases ahora acá. Así que esos 3 puntos. Buenísimo, muchas gracias. Sí, ahí llegaste hasta justo casi hoy, como Caro, ahí al límite de hoy, Sí. en plena pandemia, y los cambios que seguramente les trae a todo el mundo, que después veremos, ¿no? En un momento hubo una pandemia y decidimos tales cosas, ¿no? Pero, bueno, y nos queda Anita, nos cuente también sus 3 momentos o sus 3 hitos. Gracias, Anita. Bueno, yo estoy acá con compañía, así que sepan disculpar las interrupciones. Bueno, a ver, a mí me pasa escuchando a las chicas y, bueno, Mica, que ya nos conocemos, siempre estuve marcada también por este tema de la creatividad. De hecho, yo me fui muy chica a estudiar a Buenos Aires diseño de indumentaria, carrera que, bueno, no terminó porque, bueno, pasaron muchísimas cosas en el medio, pero también mucho antes, desde muy chica, estudié danzas y, bueno, me recibí de profesora de danzas, nunca ejercí, siempre amando bailar. Y entonces tiene que ver esto con la creatividad y en la relación así con el cuerpo, con el bienestar físico, que cuando yo estudiaba mi carrera de diseño, que me implicaba bastante sacrificio físico, porque eran muchas horas de estudio y trabajo en casa, siempre tenía como esa necesidad de volver al baile. Perdón. Bueno, ahí estamos. Entonces, No bueno, te ese como... Anita. Todo no pasa. Mira, ahí te querés ver, ahí estamos. Dejé la carrera de diseño para dedicarme nuevamente a conectar con mi cuerpo. Y ahí en Buenos Aires, retomar con la danza, encontré el yoga, me enamoré, así como con el baile, y bueno, ahí fue uno de los momentos bisagras, digamos, entre la carrera de diseño, que bueno, implicaba mucho sacrificio realmente, estudiar, trabajar, o sea, si bien, espérenme unos segundos. ¿Qué pasa? Ahí estamos. Me fui a estudiar y bueno, mis papás obviamente me ayudaron muchísimo, pero bueno, llegó un momento en el que yo tuve que empezar a solventar mis gastos facultativos, de vida, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí fue complicando, digamos, el continuar. O sea, intenté, mejor dicho, desarrollar millones de emprendimientos, porque siempre tuve en claro que quería trabajar de forma independiente. Y bueno, la realidad es que siempre este tema de lo artesanal y de lo hacer uno lleva mucho trabajo y bueno, implica también tener un capital. Siempre me faltaba un poquito para llegar. En ese momento opté por dejar un montón de emprendimientos ahí en camino y bueno, al fin terminar de dedicarme a esto que también me gusta mucho y que bueno, trato de complementar con una parte creativa, que es dar clases de yoga y dedicar mi vida a la práctica de yoga, digamos. Y bueno, ese es como un gran momento en el que yo pienso que generó como ahí una especie de iniciativa. Sí, siempre tuve en claro que quería trabajar, o sea, que ser mi propia jefa, digamos, o sea, de forma independiente.
así con todo lo que cuesta y esto de que le escuchaba a las chicas también de que tenés que sí, empezar a trabajar sobre tu imagen, a hacer números, muy complejo, pero bueno, uno va aprendiendo ahí en el camino, con todas las cuestiones que van sucediendo. Y bueno, en este momento también reinventándome a la virtualidad. En un momento, como profe de yoga, había pensado en que estaba bueno esto de grabar clases en YouTube, pero lo veía tan ¿no? Que bueno, cuando surgió esto de la pandemia dije, listo, o sea, es el momento para iniciar. Así que bueno, así de un día para el otro me encontré subiendo videos a YouTube que nunca en mi vida pensé que lo iba a hacer. Y bueno, así soy ahora, una profe online, un profe de yoga online que bueno, me pareció una locura al principio pensarlo, pero la realidad es que, bueno, mucha gente se adaptó a eso y bueno, nos ayudó, digamos, a poder sobrevivir a las profes de yoga y a otra gente más, ¿no? Así que, bueno, más o menos eso es lo que habían comentado. Buenísimo, muchas gracias. ¿Cómo se llama? Compañeros, ¿no? ¿Qué tenés ahí? O compañero, sí. No se le llega a dar la carita. Camilo. Camilo. Hola, Camilo. Se está por comer. Bueno, estas son también, ¿no?, los hitos que debemos tener en la vida y los contextos. Yo, escuchándolas a las 4, por ahí está siempre muy presente lo familiar y un montón de decisiones que han tomado con estos contextos, ¿no? Con el contexto de qué pasó en la familia, o cómo venía el acompañamiento de la familia, o qué les permitía, o qué cosa pasaba específicamente en ese momento, y eso es como un lugar en común, me parece que tenemos en general. Después, otra de las cosas que les quiero preguntar, porque Mica nos dijo que ella iba a ser actriz cuando era chica, ya estaba segura de que iba a estar en Hollywood o algo, ganando, porque dijo Oscar, no dijo ni siquiera Martín Fierro. Por ahí preguntarle a Dana y a Caro y a Anita qué pensaban que iban a hacer cuando eran chicas, qué creían. Si te preguntaba, si volvemos a la nena, a Dana cuando tenía 6, 7 años, y te preguntaba qué ibas a hacer, ¿qué crees vos que hubieras dicho? ¿Qué te acordás que decías? No, me acuerdo porque estudié eso. O sea, quería ser arquitecta y fui a la escuela técnica y estudié para ser una arquitecta, maestro mayor de obra. Y bueno, tengo el título y bueno, después, no sé, cambié a profesora. Realmente no sé. ¿Viste? O querés ser por momentos diseñadora de interiores y después, bueno, van cambiando las cosas realmente todos los años, creo. Eso es, somos, así de ricas y ricos somos. Caro, ¿qué ibas a hacer cuando eras chica? Yo cuando era chica quería ser peluquera, que como Dana también después lo estudié y fue uno de los cursos que hice en ese momento que estaba viendo qué hacer. Pero bueno, después me fui para el lado de la cosmetología. Y por ahí Anita, si lo dice entre medio de su relación ahí con Camilo, ¿qué ibas a hacer, Anita, cuando eras chica? ¿Qué querías hacer? Además de ser tu propia jefa, ¿no? Sí. Y cuando era chica yo me imaginaba siendo bailarina, sí, bailarina ahí en el teatro, bailando, eso. Bueno, parece que las profes de yoga tienen como una parte ahí muy artística, ¿no? Que la traen, por lo menos estas dos profes que tenemos acá. Bueno, por ahí está buenísimo también esto de ver, ¿no? De que cómo vamos transitando estos momentos de la vida y cómo uno va cambiando y va evolucionando y modificando esto del querer ser, al poder ser, al probar ser, y por ahí entre medio encontrar y darse cuenta de que va por otro lado, y aunque sea por un rato, porque a lo mejor, como decía Ana, estudió y hasta llegó a hacer el secundario pensando que seguía haciendo arquitecto, y por ahí después cambian y ahora está estudiando profesorado, que no sé, a lo mejor tiene algo que ver con esto de las construcciones, y ver cómo se van modificando las trayectorias, y que me parece que eso es lo bueno de compartir esto con ustedes, ¿no? De empezar a ver
las trayectorias, cómo se van cambiando, cómo se modifican, y que nada está escrito para ninguno, y que sí las cosas que nos van pasando nos van marcando como algunos caminos, como ahora Caro decidir dejar lo que hace 2 años para ella era como su proyecto, o hace 3 años su proyecto de gabinete propio, y ahora no, porque piensa que es otra cosa. Lo mismo cómo van cambiando las formas de dar clase de las chicas, o cómo Dana va modificando su proyecto creativo y llegando. No sé, Juli, si vos querías hacerles alguna pregunta más a las chicas. No, creo que escuchamos un montón. Algo que me quedaba es del contexto actual, pero creo que cada una fue diciendo algunas modificaciones y demás. Solo también como aportar en esta línea, que me encantó escucharlas, me encantó escuchar sus trayectos, y algo, digamos, en relación también a esto que venís diciendo, Sil, de los movimientos, o sea, como el deseo, digamos, los deseos de distintos momentos que tienen que ver con las necesidades, los tránsitos de cada una, el contexto específico, como, digamos, de alguna manera por las trayectorias que fueron contando, se acercaron a sus deseos, algo de eso pudieron probar, pudieron explorar, pudieron ir por ese camino, y cómo también se va transformando, o sea, somos en movimiento, y esto es súper, súper lindo, escuchar ese recorrido de ustedes, esa danza, o ese nadar, digamos, cómo fueron fluyendo y uniendo distintas partes para ser lo que son ahora cada una de ustedes. Así que, bueno, eso, muy, muy lindo, muy interesante escucharlas. Y bueno, y esto, somos el movimiento, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que nos mueve? Bueno, ese deseo ahí que está dando vueltas, que nos sigue pujando para, bueno, ir y descubrir cosas nuevas, y seguramente si nos encontramos dentro de 2 años, hay un montón de cosas que hicieron, que fueron probando, que fueron explorando, experimentando, y demás, así que, bueno, a seguir por ese camino, del encuentro hacia adentro para salir para afuera. Y además que por ahí le encontrás que, por ejemplo, a mí me pasó con esa carrera inicial que es el teatro, que 10 años después, trabajando de esto el año pasado, pude pertenecer a un elenco de teatro y en mis tiempos libres hacer teatro, digamos, como generar un elenco independiente, trabajarlo. Entonces esto, que no significa que porque elijamos una cosa tengas que dejar otra, digamos, ¿no? Como que hay momentos, y creo que es una investigación constante, que tenemos estos ejemplos incluso de gente que estudia de grande, como que yo, nada, deseo estudiar otras carreras con el tiempo, así que eso también, ¿no? De que no está ese apuro solamente de encontrar ya qué quieres hacer, sino que va apareciendo en este camino, en este movimiento que dice Juli. Sí, es fundamentalmente eso, ¿no? Que nadie nos termina de conocer, ni nosotras mismas, así que todo el tiempo en eso vamos como creciendo, y eso es buenísimo. Y también sacarnos esa presión de encima. Me parece que el compartir esta semana tiene que ver con eso, con empezar a quitar esas posibilidades de estructura que nos ponen en algún lugar en el que algunos pueden y otros no, o algunos están destinados a hacer algo y otros no, y entonces es como que entender nuestros contextos, entender desde dónde tomamos las decisiones, y entender de que podemos todo el tiempo modificarlas, siempre y cuando el contexto lo permita, ¿no? Bueno, no sé si entre ustedes, ¿alguna le quedó alguna pregunta para hacerse? Entre ustedes, si no, nosotras ya con esto estamos súper felices de haber compartido. Bueno, a todas creo que las por ahí las vamos a etiquetar, si la gente quiere preguntarles quién da clase. Claro, sí, saber también yo los contactos de mis compañeras para poder ver los proyectos. Ahora quiero ver lo que hace Caro, lo que hace Dana. Bueno, con Anita nos seguimos desde siempre. Sí, eso sin duda lo vamos a... cuando ustedes están en la transmisión que hicimos, están los contactos de ustedes para que el que las vea o lo vea después también se encuentre. Y sí, hace Dana Denise, tiene su emprendimiento de ilustraciones, CLA, cosmética, tiene Caro, y que ahora se está transformando en la virtualidad, así que iremos espiando cómo va
evolucionando. Y bueno, y Anita, que son profes de yoga, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias. La verdad que un placer, se pasa rapidísimo. Y hermoso conocerlas. Ahí Sí, dan ganas de seguir escuchándolas. Muchas gracias. Ahí, bueno, muchos saludos, también un poco en el Facebook, muchos me gustan, estuvieron acompañando las personas ahí, escuchando sus historias, así que muy impresionadas, y bueno, le dejamos un fuerte abrazo, y desde acá, que se siguió transmitiendo por Facebook, estuvieron escuchando muy atentamente. Así que eso, nada más. Bueno, Gracias. yo último, felicitarlas por ser valientes, de hacer lo que realmente les gusta y seguir ese camino, porque requiere un montón de cuestiones, como ustedes dijeron, no es algo fácil, es bastante complejo, pero felicitarlas por eso, por esa valentía. Muchas gracias, Juli. Y a todas por la oportunidad.